Hola, mi nombre es Rolio Paredes y este es otro video acerca de debate y cómo manejarnos en él. Lo que vamos a ver ahora es otra de las armas que podemos utilizar contra el argumento o contrario en el debate. Antes habíamos visto refutación y contrarréplica y hoy vamos a ver acerca de recusación. A diferencia de la refutación o contraargumentación, en la recusación yo no ataco el contenido del argumento del contrario o ni siquiera considero el argumento del contrario como válido, sino que lo que hago es que yo ataco la lógica del argumento del contrario o la formalidad en cómo lo estructuró. Lo que me refiero con esto es que en refutación uno dice inherentemente, listo, acepto la estructura y lógica del argumento del contrario, pero eso no es válido por esto y esto y esto. Aquí ustedes no aceptarían la lógica del argumento contrario, sino que dicen, mira, eso no sé qué es, pero ni siquiera es un argumento. Y esa es una buena forma de cómo poder reconocer que estamos haciendo una recusación. Antes de continuar, tenemos que saber ciertos elementos que son importantes para saber acerca de la recusación. El primero es nexo lógico. El nexo lógico es como de un argumento yo paso, en pocas palabras, de una idea, digamos A una conclusión, digamos B. La línea que está aquí en medio de estos dos debe ser explicada. Y esa explicación es el nexo lógico. Digamos un ejemplo. Si yo digo, tengo que asistir a clases para que me vaya bien en el examen, en esa línea no tiene un nexo lógico. Pero si digo, tengo que asistir a clases para que le pueda prestar atención al profesor, pueda entender muy bien lo que da en la clase y así pueda salir bien en el examen, ahí estoy dando un nexo lógico, porque estoy explicando cómo que asista a clases significa que saldré bien en el examen. Eso en pocas palabras es como yo aplico un nexo lógico o también se le llama nexo causal a un argumento. Vamos a hacer el segundo término, que es uno de los más importantes para una recusación. Este es falacias. Y la falacia es un error en la lógica de un argumento que parece hacer que ese argumento sea cierto, pero no es cierto. Las falacias las vemos en toda nuestra vida, evidentemente también en debate. Hoy lo que vamos a hacer es un pantallazo de casi todas las falacias que existen. Como verán, son muchas. Por esto es que les recomiendo que no se las aprendan de nombre. Les soy muy sincero y ni siquiera yo me las sé de nombre. Lo que ustedes tienen que saber es cómo reconocer una falacia, cómo saber cuando al contrario, o incluso nosotros mismos, nos estamos equivocando en la lógica y estructura de este argumento para saber cómo corregirlo y evitar que eso pase después en nuestras próximas intervenciones y debates. Para eso lo que vamos a hacer es esto. Vamos a explicar por distintas categorías y distintos nombres de falacias en qué consiste cada una para que ustedes sepan cómo evitarlas o cómo recusar cuando una persona las cometa. Pero esto es importante. Cuando ustedes vayan a recusar el argumento del contrario, ustedes no deben decirlo por el nombre o decir, el equipo contrario cometió la falacia X y continuar. Lo que ustedes tienen que hacer es reconocer primero lo que dijo el contrario. Después decir cuál fue el error con eso, o sea, explicar primero en qué consiste la falacia y después decir entonces cuál es el problema con eso, o sea, eso es negativo por esto o es malo por esto y por último, cuál es el resultado de que ustedes hayan notado eso, o sea, ese resultado hace que el argumento sea inválido, hace que los jueces no deberían creer en ese argumento, tienen que ver cuál es el efecto que causa que ustedes hagan esa recusación. Pero si se habrán dado cuenta, nunca les dije que tienen que decir ni el nombre de la falacia, ni siquiera decir que es una falacia. Eso es innecesario. Solo tienen que explicar cuál es el error lógico en el argumento del contrario. Ahora vamos a ir punto por punto. Primero, como cambio de enfoque, tenemos la falacia ad hominem. Esta es una de las más conocidas. Y es una falacia donde se dice que es cambio de enfoque porque en lugar de atacar el argumento del contrario, que es lo que yo verdaderamente tengo que atacar, yo ataco a la persona como tal. Ataco, por ejemplo, su raza, sus creencias, incluso su lengua, todas esas cosas que son prácticas de una persona, eso es lo que yo ataco. Eso obviamente es una falacia porque no estoy atacando el argumento del contrario, que es lo que de verdad da peso en el debate. Otro ejemplo de falacia ad hominem es si yo ataco, por ejemplo, los intereses del contrario, que digo que por ser una posición o ser de una ideología es que el argumento que él dice es inválido. O, por ejemplo, que yo diga que porque él actúa de tal manera no podemos creer en su argumento. O que, por ejemplo, yo diga que como lo que él está diciendo se asocia con una persona mala, es entonces que no deberíamos confiar en eso. Todos estos son ejemplos de falacias y por ende argumentos inválidos. Vamos a darle un ejemplo de la última, la de asociación. Si yo, por ejemplo, dijese, Hitler tenía bigote y por eso todas las personas que tengan bigote en estos momentos son malos. Evidentemente eso es una falacia. Porque a pesar de que está asociando el bigote con alguien que sería considerado por la sociedad como alguien malo, no significa que esa cosa como tal sea mala. Es entonces que estoy diciendo una falsa asociación ad hominem. Vamos a continuar con la segunda. Error de categoría. El error de categoría sucede cuando yo empiezo a hacer una mala diferenciación entre los elementos de algo y el conjunto que hacen esos elementos.
Veamos de esta manera como una cuerda. Una cuerda son hilo tras hilo tras hilo, y digamos, por ejemplo, 3 hilos nos harían una cuerda. Si yo dijese, por ejemplo, que porque un solo hilo no puede sostener una caja, entonces por eso una cuerda, siendo un conjunto de hilos, no puede sostener una caja, estaría cometiendo una falacia, un error de categoría. Porque a pesar de que un hilo como tal no necesariamente pueda cargar una caja, no significa que el conjunto de hilos no lo pueda hacer. Asimismo puede ser considerado viceversa. Si yo diría, por ejemplo, de que como una cuerda puede cargar una caja, entonces un hilo también puede cargar una caja, estaría de nuevo cometiendo una falacia de error de categoría, porque estoy atribuyendo la cualidad que tiene un conjunto de elementos a un solo elemento de ese conjunto. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con cómo reconocemos el conjunto y los elementos de una cosa y las cualidades que tiene cada uno. La tercera es el hombre de paja. El hombre de paja sucede cuando, y aquí lo voy a poner como un ejemplo. Digamos que tenemos 3 argumentos. Nuestro argumento A, B, C. Mi argumento A es perfecto, fuertísimo, muy difícil de refutar. Mi argumento B, ese tiene unos errores, no está tan bien razonado, está normal. Y mi argumento 3 es un buen argumento, o sea, mi argumento C es un argumento bueno. Puede pasar de que el equipo contrario, como no es muy bueno debatiendo, les va a atacar solo el argumento B. Eso sería una falacia del hombre de paja, porque en lugar de atacar todos los argumentos que ustedes presentan, se enfoca en uno solo de ellos, o incluso peor, en un solo detalle de todo lo que ustedes dijeron. Eso a un hombre de paja se le dice así, porque digamos, de un campo lleno de flores o de cultivos, yo solo me enfoco en una cosa del campo, en el hombre de paja. Por eso se le llama de esta manera, porque no estoy atacando todo el conjunto de argumentos que están dando el contrario o los puntos esenciales, sino una cosa más pequeñas o efímeras. Vamos con la otra. Cambio de tema. Cambio de tema nos viene con la primera, la falacia ad populum, también llamada apelar a la mayoría. Esta es una de las que más ocurre en debates e inclusive en la vida real. Les doy esto como un ejemplo práctico. Si la mayoría, hay personas que dicen, porque la mayoría de personas considerarían que un mercado libre es algo negativo, entonces el mercado libre es algo negativo. Pero aquí sucede algo. Que la mayoría opine algo no significa que ese algo esté bien. Las mayorías se pueden equivocar y ha pasado muchísimas veces. Otro ejemplo, actualmente sucede que puede haber una mayoría de la población que esté en contra de la homosexualidad, pero porque ellos estén en contra de eso no significa que eso sea algo negativo. Entonces no debemos considerar que la mayoría son los que más conocen sobre un tema, sino que son la mayoría, es su opinión y ya está bien. Vamos con la segunda, la cortina de humo. La cortina de humo ocurre cuando yo tengo un argumento, y digamos por ejemplo un argumento en que yo estoy hablando y digo que tengo que promover justicia, y esto promueve la justicia por esto, esto y esto y esto. Y de repente en el equipo contrario, y en lugar de atacar mi argumento como tal, diría, no, pero ¿qué es la justicia? La justicia no sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué tal, y no sé qué tal, tal, tal. El contrario no se está enfocando en el total de mi argumento, sino que se está enfocando en un punto minúsculo de todo lo que dije. Y en ese punto es que me quiere debatir. Y a eso se le llama cortina de humo, porque en lugar de debatir el argumento como tal o lo esencial, se va a los puntos más pequeños de él, como si fuese para distraer al juez. Muy parecida a la del hombre de paja. Vamos a la próxima, la naturalista. La falacia naturalista también ocurre mucho. Y es cuando las personas dicen de que porque algo no es natural, entonces ese algo está mal. Esto es una falacia porque que algo no haya sido aprobado por la naturaleza no significa que eso esté mal. Un ejemplo, las enfermedades son algo natural, pero porque las enfermedades sean algo natural no necesariamente son algo bueno. De hecho, muchas personas buscan curas para librarse de esas enfermedades a pesar de que sea algo natural. Otro ejemplo con la homosexualidad. Muchas personas dicen que supuestamente no es algo natural y que por ello entonces es algo malo. Pero, y aquí no estoy dando mi opinión ni nada por el respecto, pero de que algo no sea natural no necesariamente significa de que por ello sea malo. Vamos para la siguiente, del historiador. La del historiador sucede cuando nosotros consideramos que porque en el pasado no se hizo algo es porque ellos lo razonaron igual que nosotros y que ahora no se debería hacer. Un ejemplo, si decimos que en el pasado, porque el pasado no se permitió, ¿qué les puedo decir? Al derecho al olvido, entonces no se debe permitir ahora, porque en el pasado no se hizo. Ahí estaría obviando muchísimos factores que no había en el pasado que ahora sí hay. Por ejemplo, puedo decirles que los medios de comunicación han cambiado, que ahora hemos hecho estudios, que ahora se han hecho pruebas, hay ejemplos. Todas esas cosas no se están tomando en cuenta cuando decimos que porque en el pasado no se hizo algo, no se debería hacer ahora. Y es por eso que eso es una falacia del historiador. Vamos para la siguiente. Estos son argumentos inválidos. Pasan muchísimo.
Vamos con la primera, post hoc. La post hoc la pueden encontrar, post hoc y cum hoc, lo más seguro es que las encuentren en internet, porque son muy famosas. La post hoc ocurre de que yo les diga, por ejemplo, que hay un hecho A, un hecho B, y entonces como están hecho A y un hecho B, entonces necesariamente tiene que ocurrir una conclusión. Eso no es necesariamente cierto, porque ocurran dos cosas no significa que la conclusión siempre va a ser la misma, puede cambiar. A esto se le dice un buen ejemplo, de que si yo tiro un huevo y el huevo se rompe, es entonces que si yo veo un huevo roto es porque alguien lo tiró. Eso no es necesariamente correcto. Esto es un ejemplo de decir una mala relación de causa y efecto. De que yo veo como una causa de un efecto, entonces yo siempre digo que ese efecto se dio por esa causa. Cosa que obviamente no es correcto porque hay muchas causas o muchas otras razones por las que se puede llegar a ese efecto. Este sería un post hoc. Vamos a la segunda, cum hoc. Cum hoc ocurre cuando yo hago una falsa atribución o una falsa comparación o conexión de una cosa y otra cosa que no tienen nada que ver. A eso también se le llama la falacia del francotirador, porque se dice que se intenta conectar dos cosas que están muy lejos. Un ejemplo, si yo le dijese, bueno, a mí me fue mal en el colegio porque ese día había tráfico. Y entonces yo les empiezo a explicar, no, pero es que como hubo tráfico, es entonces que yo me estresé mucho, porque a mí me estresa ver muchos carros acumulados, y entonces también había mucho humo, y eso me molesta en mi respiración, y después llegué, y entonces cuando llegué, estaba pensando solo en carros, y todos los carros pitando, y por todo eso fue entonces que yo me estresé, y me fue la mano en el examen. Ahí si se dan cuenta, yo estoy conectando dos cosas que son muy separadas, y que a pesar de que yo los pueda conectar, esa conexión es muy débil, y está tomando en cuenta muchos otros factores. Igualmente la cum hoc también puede ser considerada cuando, por ejemplo, yo hago algo, hay un efecto y yo digo que ese efecto pasó necesariamente por lo que yo hice. Un ejemplo, digamos de que yo vengo con camisa roja a un examen y entonces en ese examen me fue muy bien y gané 5. Entonces que yo le dijese, bueno, porque como yo traje camisa roja, gané 5, o sea, la nota total es entonces que yo gané esa nota total gracias a que vine con camisa roja. Eso es una cum hoc porque estoy hilando dos cosas que no tienen nada que ver. Le estoy atribuyendo una falsa causa a un efecto. Vamos con la otra. Argumento circular. Al argumento circular también se le puede decir tautológico. Esto ocurre cuando una persona tiene una cosa que está diciendo y entonces concluye con esa misma cosa. O sea, que no me está dando una razón correcta. Por ejemplo, que yo le dijese, bueno, el agua es muy necesaria para el cuerpo humano porque es una necesidad que tienen los seres humanos. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, por eso se dice argumento circular, porque entonces concluyo donde comencé, en lugar de dar un desarrollo correcto. Vamos con la siguiente. La siguiente es conversión ilícita. La conversión ilícita sucede cuando las personas quieren tratar debate como si fuesen matemáticas. Y entonces damos un ejemplo. Y este es el más sencillo. Que todos los, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Que todos los mamíferos sean animales no significa que todos los animales sean mamíferos. Esto se le puede decir de otra forma. Que todas las A's sean B's no significa que todas las B's sean A's. Puede haber un grupo pequeño dentro de un grupo grande. Y que ese grupo pequeño sea parte del grupo grande no significa que ese grupo grande está conformado únicamente por ese grupo pequeño. Eso es como una mala conversión, o sea, que yo diga que ambas cosas son iguales, pero no necesariamente es cierto. Eso sería una conversión ilícita. Vamos con la siguiente. La siguiente se le llama al silencio, o sea, apelar al silencio. Eso ocurre, por ejemplo, cuando está hablando el equipo contrario y como yo no le estoy haciendo ninguna pregunta, entonces el equipo contrario dice, y como no me hacen una pregunta, es que están de acuerdo conmigo. Eso no es correcto. Que yo esté en silencio no significa que yo esté de acuerdo con lo que estás diciendo. O necesariamente esté en contra. Solo estoy en silencio y ya. Eso necesariamente se causa por lo que tú estés diciendo. La siguiente es la falacia ad ignorantium o apelar a la ignorancia. Eso sucede, por ejemplo, cuando yo dijese, yo les digo no, porque por ejemplo, que yo les dijese que un bebé nace necesariamente de un padre y una madre. Y entonces, en la mayoría de casos. Y entonces me dice una persona, no, ¿y tienes pruebas de eso? Y yo le digo, bueno, no tengo pruebas. Y él dice, como no tienes pruebas, entonces estás mal. El hecho de que no tenga pruebas para algo, no necesariamente, importante, necesariamente, significa que eso esté mal. Pero vamos a verlo con un ejemplo más claro en debate. Para eso tenemos que conocer un término que vamos a hablar en otros videos, y es el de carga de la prueba.
La carga de la prueba es lo que yo tengo que probar en un debate, o en este caso que yo tengo que probar en mi argumento. Digamos, por ejemplo, que estoy en un debate y yo soy a favor, y yo tengo que probarles a ustedes de que los alienígenas existen. Mi carga de la prueba es esa, probarle a ustedes que los alienígenas existen. Yo no le podría decir al equipo contrario, no, los alienígenas existen porque usted no me puede probar lo contrario. Eso se llama falacia de ignorantiam, porque yo le estoy diciendo que como el otro no sabe algo, entonces él está mal. Pero eso no es correcto, porque el que tiene el deber de probar eso no es el contrario, soy yo. Porque yo soy quien quiere probar que las alienígenas existen. Él no, él solo tiene que evaluar lo que digo y porque yo estoy mal. Entonces, que yo le diga al otro, no, porque tú no me puedes probar lo contrario, significa que yo estoy bien, sería una falacia ad ignorante. Pasamos a las siguientes. Falacia de distracción. Aquí hay una que es muy curiosa, porque sucede muchísimo, y es la falacia de la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza sucede, y yo le digo a veces de relajo el debate apocalíptico, porque es cuando las personas dicen que porque hay una cosa, entonces va a pasar esto, esto y esto, y se va a acabar el mundo. Por ejemplo, cuando las personas dicen que los estudiantes no deberían utilizar los celulares en el salón de clases, porque si los estudiantes utilizan el celular, entonces nadie va a prestar atención a la clase, y nadie le va a importar la clase, ni la educación, ni los profesores, y luego todos van a fracasar en los exámenes, el sistema educativo se va a caer, y todos van a fracasar, y no la sociedad. Eso, por ejemplo, es una pendiente resbaladiza. Estoy exagerando a proporciones desmedidas cuál va a ser la desventaja de algo. O también se puede dar una pendiente resbaladiza de manera positiva, de que le diga, por ejemplo, de que los estudiantes al llevar el celular al salón de clases van a poder investigar, entonces van a poder aportar a la clase y todos van a ser más inteligentes, y pues serán más inteligentes les irán mejor en los exámenes y entonces serán personas más profesionales y para no ser un país de primer mundo, todo gracias a utilizar los celulares en el salón de clases. Es otro tipo de pendiente resbaladiza, pero positiva. Se dan cuenta que yo esté utilizando a un efecto desproporcionado a unas razones que no necesariamente tendrán ese efecto tan desmedido como el que yo estoy diciendo. Por eso le digo la apocalíptica o también la exagerada. La segunda es pregunta compleja. La pregunta compleja en derecho le dicen también capciosa, porque eso sucede cuando, por ejemplo, que yo le pregunto al equipo contrario, y bueno, equipo contrario, ¿usted dejó de pegarle a su novia? Si yo le digo eso, es una pregunta compleja, porque yo estoy tomando por hecho de que él ya le pega a su novia, cosa que está muy mal y además de eso no es necesariamente correcto que lo haya hecho. Un ejemplo que le diga, tomando en cuenta que usted ha cometido un error de no sé cuándo, ¿qué opina de eso? Cuando estoy haciendo eso es otra pregunta compleja, porque le estoy agregando una cosa y luego le estoy preguntando otro en base a eso que yo agregué. Una pregunta tiene que ser sencilla y no puede ser un montón de preguntas conectadas como si el contrario me tuviese que confirmar algo a mí. Otro ejemplo, si yo les digo a ustedes, y bueno, ¿y qué les pareció la pizza que se comieron hoy? O sea, ahí yo estoy como afirmando que ustedes comieron una pizza hoy, cosa que no es necesariamente correcta. Todos esos son ejemplos de preguntas complejas, preguntas que quieren hacerlos ver como si ustedes estuviesen afirmando algo que no necesariamente hayan afirmado. Vamos con la tercera, la del falso dilema. La del falso dilema también ocurre muchísimo. Y eso es cuando yo hago un dilema como un problema y ese problema solo puede tener 2 soluciones o 3 soluciones y son solo las soluciones que yo le digo a la persona. Por ejemplo, y algo gracioso, fuese que le dijese a una chica, bueno, tú tienes 2 opciones, o sales conmigo o te atropella un carro. O sea, eso es un falso dilema, porque entonces yo solo estoy dándole 2 opciones o 2 soluciones a una persona, cosa que no necesariamente de nuevo es correcto. Y esto, por supuesto, toda esta falacia, especialmente la de falso dilema, la verán para otras cosas y será una cosa que sean más elaboradas, por lo cual no será tan evidente o no será tan sencillo que las noten. Pero entonces, vamos ahora con la próxima. La próxima es la de la falacia ad hoc. Esta también es una falacia muy conocida. Y la falacia ad hoc es cuando una persona dice de que porque tú no tienes evidencias de algo, entonces necesariamente estés mal. Eso, de nuevo, no es algo correcto. O sea, que no tengas evidencia no significa que estés mal. O que, por ejemplo, yo les dé un mal razonamiento para algo y esa es mi justificación de por qué no tengo evidencia. Por ejemplo, que yo diría, no, porque si las personas utilizan celulares cuando andan por la calle, se van a poder morir. Y dirá, bueno, ¿qué prueba tienes? Bueno, la verdad es que no tengo prueba porque todas las personas que lo han utilizado se han muerto y entonces no puedo. Eso para mí es una falacia ad hoc, como que haga un mal razonamiento o que no tenga evidencia. Es como dar un mal razonamiento para justificar por qué no puedo tener algo que te compruebe eso. Vamos con la próxima, la falacia del psicólogo. La falacia del psicólogo ocurre cuando yo, por ejemplo, pienso algo y yo digo que la otra persona piensa como yo.
Por ejemplo, que yo dijese, vamos a tomar el caso de utilizar celulares en el salón. Y yo le dijese, bueno, a los estudiantes no puedo utilizar celulares en el salón porque si yo tuviese el celular, entonces yo lo utilizaría para jugar en mi celular. Y entonces todos los que estén en el salón lo van a utilizar para jugar con el celular. Esa es una falacia del psicólogo, que estoy diciendo como yo pienso de una manera, entonces otra persona va a pensar de esa misma manera que yo. O sea, estoy especulando cómo va a pensar otra persona. Y vamos con la otra, y esta es muy curiosa, porque estaba muy atribuida a justamente esta clase, la falacia adlógica. La falacia adlógica ocurre cuando yo digo que el argumento del contrario está mal por el mero hecho de que es una falacia. Aquí se habrán dado cuenta porque yo les dije de que ustedes tienen que razonar muchísimo porque el argumento del contrario ha tenido un error de razonamiento y no necesariamente porque es una falacia. Porque recordemos de que yo haya hecho una falacia no necesariamente significa de que lo que yo estoy diciendo esté mal. Damos un ejemplo sencillo. Yo les puedo decir, bueno, yo tengo mamá porque yo tengo una madre. O sea, que yo estoy diciendo eso sería un argumento circular, pero no necesariamente porque yo diga eso significa que sea mentira. Yo sí tengo una mamá. O puedo decirles, por ejemplo, bueno, yo voy a clase porque todos los días yo me levanto para ir al colegio. O sea, puede ser que me esté equivocando y esté dando un mal razonamiento, pero no necesariamente significa que porque ya cometí una falacia, significa que mi argumento esté mal. Vamos con las otras. La de apelar a motivos. Aquí hay muchísimos y son muy sencillos de notar. Son muy parecidas. La primera, la de amenaza. De que yo diga que como yo estoy amenazando a una persona y entonces por esa amenaza una persona está de acuerdo conmigo, es entonces que él está de acuerdo conmigo todo el tiempo. Por ejemplo, que yo le dijese a una persona, bueno, tienes que estar de acuerdo conmigo, te pego. Entonces él está de acuerdo conmigo y digo, bueno, claramente yo tengo la posición correcta porque él ha estado de acuerdo conmigo. Él no estuvo de acuerdo conmigo porque mi posición fuese la correcta, sino porque lo amenacé. Eso es un ejemplo de apelar a la amenaza. O que yo les diga, bueno, todos deberían estar de acuerdo con este país porque de lo contrario ese país lo va a bombardear. Eso de no es apelar a la amenaza, que uno está amenazando a otro. Vamos con la segunda, apelar a la desesperación. La desesperación es cuando yo le dijese que se tiene que tomar una medida porque estamos en un estado de crisis y se tiene que resolver rápido y tenemos que tomar esa. Solo porque estemos en crisis o porque estemos en desesperación no significa que tenemos que tomar esa medida, porque hay otras medidas que se pueden tomar. La tercera, apelar a la fe. Apelar a la fe sería que yo le dijese, bueno, no, hay dos formas de apelar a la fe. Puede ser apelar a la fe de esperanza, que yo les dijese, bueno, tenemos que hacer esta medida porque nosotros tenemos que confiar en que esa medida puede funcionar. Porque si tenemos esperanza, nunca se perderá. Un ejemplo así, eso es apelar a la fe, porque estoy diciendo que la esperanza es porque yo quisiera que eso vaya a funcionar y que puedo soñar que va a funcionar. También se le puede llamar apelar a la fe como si fuese apelar a una creencia. Y que yo dijese, bueno, porque el libro de X Dios dice tal cosa, es entonces que eso está bien. En debate se dice mucho que uno no debe meter creencias en él, porque creencias hay muchísimas, diversidad de opiniones y diversidad de culto. Por lo cual, y como ninguna está mal, todas las personas tienen todo el derecho a creer lo que ellos quieran, entonces no podemos decir qué creencia o qué fe o qué religión está bien o está mal. Y es por eso que el debate, uno nunca utiliza la fe, jamás la utiliza, jamás la argumenta, jamás la refuta. Si una persona tiene un argumento de la fe, uno dice, bueno, la verdad es que la fe dice muchísimas cosas y como todos tenemos diversidad de cultos, que por eso nosotros no aceptamos argumentos de fe. O incluso pueden encontrar errores que haya en el propio libro. Eso, la mayoría de libros proféticos son de tiempos del pasado. Entonces cuando una persona diga algo, uno puede decir, por ejemplo, bueno, y sabe que ese libro también promueve el machismo o promueve apedrear a las mujeres. Entonces eso le demuestra el contrario de que ese libro tiene muchas cosas del pasado que ya no se practican. Vamos al siguiente, apelar a la misericordia. Apelar a la misericordia ocurre muchísimo con discursos políticos. Esto pasa cuando una persona dice que tenemos que hacer algo porque tenemos que pensar en los niños o en las víctimas y pobrecitos porque ellos están sufriendo. Por supuesto, es importante ayudar a las personas, pero eso no puede ser la única razón para que se tenga que hacer algo. Hay que evaluar todas las posibilidades, las probabilidades, los efectos primarios y secundarios que puede tener una medida. No solo podemos pensar en la misericordia y pobrecitas las personas y entonces hacer una falacia de la misericordia, porque pueden haber otros resultados que pueden ser incluso más negativos que el que nosotros probablemente busquemos. El siguiente, apelar a la culpa. A la culpa sería que, bueno, como nosotros nos tendríamos que sentir culpables por tal cosa, es que tenemos que tomar tal medida. Así de sencillo. Que yo haya hecho una cosa no significa que tenga el deber de hacer otra. No necesariamente importante. Puede haber casos en que sí, pero que yo haya hecho algo no significa que me va a atribuir la culpabilidad o el deber de hacer otra cosa. La siguiente, novedad. Novedad es cuando yo le dijese, por ejemplo,
Bueno, tenemos que implementar este nuevo sistema de software porque es nuevo, es innovador, es novedoso, para la redundancia. Pero de que yo diga que algo es nuevo, no necesariamente significa de que eso sea mejor. Las cosas nuevas que pueden ser peores o medidas que nunca hayan sido pensadas antes que pueden afectar mucho a la sociedad. Por lo cual, que una cosa sea nueva no necesariamente significa que sea correcto. Siguiente, a la tradición. También pasa muchísimo. Si yo les dijese de que no se debe cambiar, digamos, no se debe cambiar de que las personas vayan en uniforme al colegio porque es una tradición del colegio, ahí les estaría haciendo una falacia de apelar a la tradición. Porque lo que estoy haciendo ahí es que decirles, porque algo se ha hecho por muchos años, ya está bien. Eso no es correcto. Que algo sea tradición, lo que se haya hecho por mucho tiempo, no lo hace correcto. Solo lo hace eso, una tradición. Una tradición no necesariamente está bien o no necesariamente está mal. Solo es eso, una tradición. Vamos a la siguiente. La siguiente es una falsa autoridad. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. En debate no está mal apelar a la autoridad siempre que a la autoridad a la que estemos apelando sea una autoridad justificada. Por ejemplo, si hablo de índices de pobreza y acudo a un estudio hecho por las Naciones Unidas en una fecha reciente y digo por quién fue hecho, eso es una buena apelación a la autoridad. Aquí vamos a ver las malas apelaciones a la autoridad. Por ejemplo, que yo apele a la falsa autoridad sería que yo esté diciendo que algo está bien porque el actor no sé quién lo dijo. Oye, que el actor no sé quién lo haya dicho no significa que eso esté bien. Él no necesariamente es el más conocedor sobre el tema, él no necesariamente ha hecho un estudio, él no necesariamente sabe los efectos o las cosas que repercuten de tal. Por ello es que entonces le estoy dando autoridad a alguien que no la tiene. Que una persona sea una figura pública no significa que esa persona tenga la autoridad o la justificación para que pueda decir algo que sea cierto. La próxima es a la falacia de apelar a la autoridad anónima. Autoridad anónima pasa muchas veces. Cuando las personas dicen, estudios científicos dicen, aunque yo dijese, historiadores opinan que, decir eso es que yo no estoy apelando a absolutamente nada. No les estoy diciendo que científico, que estudio, que investigador, que historiador. Ninguna de esas cosas las estoy diciendo. Nada más estoy diciendo que hay personas que opinan eso. Eso es una autoridad anónima porque no sé en base a quién me estás hablando, por lo cual no tienes autoridad para decirme eso. La siguiente es apelar al cumplimiento. Apelar al cumplimiento es cuando yo dijese, y esta a lo mejor para explicar un ejemplo, como en Estados Unidos hicieron tal medida y ellos son primer mundo, es entonces que aquí también tenemos que hacer esa medida para ser primer mundo. Eso es que, como yo te estoy diciendo, que otro país cumplió con eso, nosotros también tenemos que hacerlo para tener esos efectos. Que se haya hecho algo en un lugar no significa que eso va a tener los efectos acá. O, por ejemplo, que yo les dijese, bueno, una persona X de currículum altísimo fue a la universidad de tal. Por ello, si yo voy a esa universidad de tal, tendré un currículum altísimo y tendré una trayectoria igual que él. De nuevo, eso no es necesariamente cierto. O sea, que le haya cumplido de una manera no significa que vaya a cumplir de esa misma manera. La siguiente es apelar al miedo. Apelar al miedo es muy parecido a apelar a las amenazas. De que yo dije, porque las personas temen algo, es entonces que ese algo sea negativo, o de que como esas personas temieron, y entonces por eso opinan algo, entonces que esa opinión, pues por la mayoría es algo positivo. Que las personas hagan algo por miedo no significa que eso sea bueno ni siquiera sea malo, solo es que ellos temen a eso. La siguiente es la ira. Apelar a la ira sería de nuevo que, por ejemplo, en discursos políticos también las personas dicen el pueblo está cansado, el pueblo está molesto de tal cosa. Pero de nuevo, apelar a la ira no es apelar a su razonamiento ni al conocimiento de ellos, sino a un sentimiento. Entonces yo no estoy verdaderamente presentando un argumento, sino haciendo que sus sentimientos hablen por mí, cosa que no es correcto para dar la razón en un debate. Vamos a las próximas. Falacias inductivas. Vamos a conocer aquí un paréntesis primero, ¿qué es la inducción? La inducción es cuando yo tengo una idea particular y de esa idea particular voy a una idea universal. Aquí vemos errores e inducción. Las inducciones en la mayoría de casos no son muy precisas, pero aquí son la mayoría de errores en que hay una falacia de inducción. La primera, del accidente. La falacia del accidente ocurre cuando yo les digo a ustedes, bueno, porque cuando yo estaba yendo en carro por calle 50, me choqué, entonces que cada vez que yo vaya en calle 50 me voy a chocar. Eso de nuevo no es correcto. Que un accidente haga algo no necesariamente signifique que eso siempre vaya a pasar. O también les puedo decir, bueno, como al profesor Utonio se le cayó el ingrediente X y la chica superpoderosa, cada vez que yo lo tire ahí se van a crear.
eso no es correcto. De nuevo, a pesar de que es algo jocoso, que hay un accidente, no significa que ese efecto siempre vaya a pasar, o que se crea una regla general y que diga que porque una vez pasó eso siempre va a pasar. Vamos a la próxima. Muy parecida está la falacia de la generalización apresurada. Esa es la que la mayoría de las personas conocen y les gusta. Generalización apresurada es cuando yo digo que porque pasa un caso, es entonces que siempre va a pasar ese caso. Por ejemplo, que yo les dijese, bueno, como el lunes me levanté de mal humor, yo todos los lunes me levanto de mal humor. O porque hay 5 personas en mi salón de clase de que no les gusta historia, entonces a nadie le gusta historia. Todo eso es una generalización apresurada, porque estoy atribuyendo lo que unas pocas personas o en pocos casos pasa a un caso general, una regla general, sin justificación necesaria. La próxima, la influencia estadística. Las estadísticas son algo muy curioso, porque hay veces que las personas intentan utilizarlas mal. Por ejemplo, que yo les dijese, el 50% de las personas dicen que ellos están en contra del comunismo. Así que, de nosotros dos en esta sala, o tú o yo estamos en contra del comunismo. De nuevo, esa es una mala utilización de las estadísticas. Las estadísticas no se pueden utilizar de esa manera porque tienen distintos grupos demográficos, va a un área más grande. Entonces no tratan de utilizar las estadísticas de esa manera porque entonces caeríamos en una influencia estadística. O por ejemplo, que yo diga de que... Porque, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, que yo diga que un país, 5% de ellos son de tal manera, es entonces que de esta salón 5% nosotros somos así. Lo mismo, no aplica. Vamos ahora con la última, la falacia de la precisión imposible. La precisión imposible ocurre cuando yo le doy a usted una estadística que es prácticamente imposible. Por ejemplo, que yo le dijese, no, este hueso fue encontrado hace 125.000.1 años. Eso es algo muy específico, algo que es prácticamente imposible de comprobar. Porque yo le dijese, no, porque yo hace 3 días, 45 minutos y 12.3 segundos fue que pasó no sé qué tal cosa. Eso es una precisión prácticamente imposible. Entonces esa cosa la mayoría de veces no son tomadas en cuenta. Algunas cosas que podríamos hablar ahora en general, que hemos hablado de todas las falacias, es que de nuevo les recuerdo, utilícenlas moderadamente. No pensemos en las falacias como una herramienta que debe ser utilizada todo el tiempo, sino una que complementariamente con la contraargumentación nos ayuda a poder destruir o derrotar o tumbar el argumento y el caso del contrario. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, cualquier pregunta me la hacen llegar y espero que les haya gustado. Saludos.